Es cierto, el fin de año tiene su consecuencia en el cuerpo. Sí, porque queda menos tiempo para más actividades que pensábamos hacer en el transcurso, por ejemplo, del año, pero estamos expuestos a distintos estrés. El que socialmente más conocemos es el estrés tensional, que es el familiar, el laboral y el social justamente. Pero hay otros tipos de estrés que por ahí no los conocemos, pero que estamos expuestos. Por ejemplo, el estrés físico. El estrés físico, que es una mala postura mantenida en el tiempo, que con la cronicidad, en hábitos laborales, en actividades físicas que no están revisadas o chequeadas, empiezan a sobrecargar las estructuras de la columna vertebral y otras partes del organismo, como son las articulaciones y los músculos. ¿Y por qué repercute todo en la columna? Primero porque es el eje del cuerpo, y segundo porque la función más importante que tiene la columna es cuidar a lo que va por adentro, que es la médula espinal, que es la continuidad del sistema nervioso central, que es el cerebro. Cuando se empieza a apretar, a molestar, en vez de que lo cuiden al sistema nervioso, empiezan las contracturas, las tensiones, y de ahí vienen las molestias o las limitaciones, que son los síntomas, es lo que nosotros empezamos a percibir en esta altura del año o en distintas jornadas, las contracturas, la falta de movimiento, que son lo más llamativo en la columna vertebral. Ahora, puede ser que no nos duela la columna, nos duela la espalda, y sí tengamos en otros lugares del cuerpo esas consecuencias. Sí, totalmente, porque cuando empieza a desalinear la columna vertebral, esas contracturas o tensiones que nosotros no percibimos, y está comprimiendo o molestando raíces nerviosas que hacen trabajar la parte digestiva, la parte renal, la parte urinaria, todo eso empieza a afectarse. Lo que pasa es que por ahí no tenemos las herramientas en la vida cotidiana de identificar lo que puede ser por el estrés. El estrés básicamente está presente en todos y depende de la personalidad de cada uno, el tiempo que está expuesto al estrés, y el organismo y las otras actividades es cómo va a repercutir. Cómo lo va a procesar. Exactamente. Y no siempre uno asocia un problema gastrointestinal con el estrés o con un problema de tensión. O el insomnio o la concentración en el trabajo. Muchas veces son avisos que no es que únicamente es contractura. Contractura es el aviso por ahí más manifiesto, más palpable, pero en las primeras entrevistas, sobre todo que tenemos con los pacientes de la consulta, empezamos a identificar los hábitos saludables y también a las actividades que está expuesto esa persona. Y logra identificarlo. Exactamente, y entonces comienza a trabajar corrigiendo esos desalineamientos de la columna vertebral para que dejen de molestar al sistema nervioso, pero con las distintas actividades y recomendaciones, eso también va evolucionando, el paciente va empezando a recuperar salud. Licenciado, ¿y el paciente es consciente de las cosas que está haciendo mal o no se da cuenta? Muchas veces sí. Muchas veces por habituación o hay motivos que no se pueden modificar, como por ejemplo el área laboral, que son movimientos repetitivos, jornadas sin descansos, o hay personas que tienen 2 actividades laborales, entonces eso empieza a repercutir y es donde termina sobrecargando el organismo. La columna vertebral, como cualquier otra parte del cuerpo, también lo sufre. Claro, una persona que sabe que está excedida de peso, sabe que sigue comiendo de tal manera, va a seguir así, y si no hace una dieta va a seguir así, si no se cuida va a seguir así. O sea, pero es consciente y no lo puede manejar. Ahora, no sé si en esto pasa lo mismo. Sí, hay veces que por ahí, al no saber escuchar al cuerpo, que muchas veces, que es otro de los estreses que estamos expuestos, que es el estrés químico, que muchas veces no se habla y muchas veces estamos expuestos. ¿Qué es el estrés? El estrés químico es la exposición a las distintas drogas legales e ilegales, pero la que más nosotros visualizamos en la consulta es la famosa y lamentable automedicación. Claro, un analgésico. Un analgésico, y por recomendación, no justamente de médicos, de conocidos, allegados, que tal vez de buena voluntad le ha resultado o se lo habían diagnosticado. Porque le sirvió los miorelajantes, por ejemplo, lo que interfiere en nuestro trabajo, porque esa medicación relaja la parte muscular, que cuando el problema no es muscular, estás inhibiendo una defensa del cuerpo, porque los músculos, con buen tono muscular, cuidan las articulaciones. Cuando nosotros, por medio de los químicos, o falta de descanso, o actividad física incorrecta, se altera
es el tono muscular, está dejando de cuidar a la columna vertebral. Y a ustedes, a los profesionales, los despista también. También está enmascarado, se Claro. llama eso. Entonces se toma un ítem y se empieza a chequear al paciente, también teniendo en cuenta, hay otras drogas también que son recetadas, los ansiolíticos o demás, drogas psiquiátricas que involucran de forma secundaria en el tono muscular, aumentándolo, disminuyéndolo o alterándolo. Que eso, a la función específica de lo que nosotros trabajamos, que es la columna vertebral, tiene repercusiones. Claro. Además se forma un círculo vicioso, constantemente, ¿no? Dando vueltas alrededor de lo mismo. Sí, y ese estrés crónico, ya sea químico, físico o el mismo estrés mental, al hacerse crónico el paciente lo naturaliza. Claro. Al cabo se acostumbra al dolor. Se acostumbra, se adapta, hace una adaptación. El organismo es inteligente y quiere seguir siendo funcional, que nos sigamos levantando temprano, que cumplamos con las responsabilidades, a pesar de que se va degradando la salud. Justamente cuando empezamos a trabajar y dependiendo qué tiempo viene ese estrés, cualquiera de lo que hemos hablado, el paciente empieza a ver resultado y se da cuenta también que empieza a dormir mejor, que tiene mejor rendimiento, ya sea laboral, ya sea intelectual o físico, y eso repercute en y la si salud. no, revienta. En un Siempre, momento. es lo que hablamos siempre en la consulta, el organismo siempre te va a avisar, tiene la alarma que son los síntomas. Claro. Vos lo podés tapar, lo podés postergar, lo podés ignorar por un tiempo, pero siempre si no le diste importancia a esa alarma, te va a volver a avisar más fuerte, te va a volver a avisar más fuerte. Por eso vemos personas cada vez más jóvenes con hipertensión, con accidente cerebrovascular o con distintos avisos que por ahí hace décadas atrás no era habitual. Tan común. Para terminar con ese círculo vicioso del que hablábamos, lo mejor es una